En el continente tenemos a, por ejemplo, José María Arguedas, ¿no? En Perú. Hace un trabajo genial sobre la construcción cultural de los peruanos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tú te pones a revisar y dices, bueno, pero es que la estructura es la misma porque es el proceso de colonización española, ¿no? Pues bueno, para el caso nuestro en Venezuela fue la colonización española. En las islas del Caribe está toda la colonización francesa, inglesa, holandesa. Lo mismo pasa en Brasil, ¿no? La colonización portuguesa y holandesa fue muy fuerte. México, la colonización francesa y ese contacto con los ingleses. Entonces, cuando tú ves América Latina, total, es hija de los calibanes, ¿ves? O sea, se mueven ahí constantemente. Por eso es importante nosotros ir, ¿cómo se llama? Revisando con calma todo eso, porque a veces podemos incluso colocar, no, solo hay una epistemología para estudiar el Caribe, pero es que el Caribe también tiene es como un cinturón de islas que tienen sus propios sistemas y códigos lingüísticos, ¿no? Por eso es tan llamativo esto de los estudios del Caribe. Sin embargo, yo siempre digo ese movimiento se replica, sí, tiene una réplica en el continente, porque fuimos víctimas de una colonización hegemónica, ¿no? Es decir, de imperios gigantes de hace 500 años llegaron los imperios y se colonizaron. Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos y el norte de Europa fue la colonización inglesa, ¿sí se acuerdan, no? Por ejemplo, los ingleses fueron unos muy buenos, ¿cómo se llama? Negreros, ¿no? Ellos fueron los que impulsaron, junto con los portugueses, la esclavitud de, de todo el continente africano, ¿eh? Incluso la construcción de la cultura del sur de los Estados Unidos está sustentada sobre todos los campos de esclavitud, ¿ok? Por ejemplo, ahí ustedes pueden encontrar que los primeros esclavistas eran así, eran los religiosos, ¿no? ¿Por qué? Porque está vinculado con la religión. Es decir, usted le quita el alma al otro. Cuando usted le quita el alma, elimina el sujeto, ¿eh? La destrucción del sujeto. Uno está arriba y el otro está abajo. Entonces crea una polaridad. Cuando se trajeron todos los negros a América, se dijo que no tenían alma, por eso se podía esclavizar, vender, era un objeto. Eso es lo que más o menos siempre uno está viendo. Por ejemplo, cómo nace ese sistema cultural, cómo nace todas las formas lingüísticas, el lenguaje, ¿cómo se llama? Los regímenes gastronómicos, alimenticios, todo eso es parte de de que va a resultar después en una cultura compleja. Y cuando tú revisas la literatura, por ejemplo, las poesías de Frank Etienne, ¿cómo se llama? De Alejo Carpentier, todo eso respira ahí. Y por supuesto que todas las teorías van a tener como un soporte dependiendo de la época en la cual tú la revisas. Ese texto que yo les mandé de Fernando Ortiz, oh, Yani, ya está Carmencita. Por ejemplo, ese texto de Fernando Ortiz es de 1940. Es un Fernando Ortiz ya que está en sus últimos días de su vida y decide pasarse para este lado de América. Que él, al principio del siglo, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, él va para Europa. Miren tan curiosa esta visión, porque los los latinoamericanos íbamos para Europa a estudiar y después regresamos con esa visión occidental, ¿ves? Entonces, por ejemplo, Fernando Ortiz eh, en 1906 publica un texto que se llama Los Negros Brujos. Lo pueden buscar en internet, lo pueden analizar ahí con calma. Ahí es fuerte lo que dice Fernando Ortiz sobre la construcción de la cultura cubana, ¿no? Él dice que
dice, en la primera parte dice que cuando llegaron los españoles, llegaron con, eran hidalgos y eran no sé qué, y llegaban con la civilización, trajeron a Dios, trajeron a... eso dice de todo, les coloca flores y les abre un camino así súper lindo, ¿no? De que sin ellos todavía seríamos unos salvajes, estaríamos ahí comiéndonos unos con otros. Todo eso lo dice el canibalismo. eh, Después dice que cuando trajeron los esclavos viene la deconstrucción de la cultura. Entonces él en Los Negros Brujos dice, ellos que tienen unos santos, esa santería, eso es lo que produce la delincuencia en Cuba. ¿Eh? Y él le da con todo así, ese texto es, y a mí me encanta leerlo, ¿por qué? Porque después usted contrasta los dos Fernando Ortiz, como tiene que ser, las teorías tienen que moverse, no se puede quedar usted amarrado a una teoría de por vida, ¿no? Entonces Fernando Ortiz dice, no, es que ese es un problema, como tenemos tantos negros, por eso hay tantos delincuentes, ¿eh? Porque eran esclavos y ahora ellos no tienen para dónde ir, entonces lo que hacen es robar y no sé qué. O sea, igual, por ejemplo, en Venezuela, yo les conté la semana pasada, ¿cómo se llama aquel pensador? Alberto Adriani. Alberto Adriani tiene un texto donde dice que nosotros tenemos un problema de delincuencia porque tenemos sangre negra, ¿ves? O sea, miren el nivel de complejidad de nuestra cultura. Los sistemas, por ejemplo, actualmente se estudia desde el siglo XXI, segunda década, ¿cómo es? Segunda década del siglo XXI, ¿no? Hablamos mucho del racismo estructural. Porque el racismo estructural, cuando empezamos a revisar todas las líneas sobre las cuales se sustentan todos los estudios culturales, hay racismo. Hay racismo. Es decir, el negro tuvo la mala suerte de que ellos eran reyes en África y cuando los trajeron aquí no tenían nada. Venían desnudos, literalmente desnudos, así, no trajeron nada. Nada, les quitaron todo. Solo lo que ellos traían era dentro de su cabeza los dioses. ¿Eh? Incluso en estos días estaba conversando con unos amigos aquí en la universidad que estamos hablando sobre la cuestión mariana, con esto lo del Papa y todo eso, ¿no? Eh, la primera virgen, ustedes saben que el catolicismo aparece en las vírgenes, ¿no? Que se le aparecen a los indios y todo. La primera virgen que se aparece en la historia de la humanidad es aquí en América. Qué raro que en Europa no había vírgenes, porque la primera virgen que aparece en Europa es en el siglo XIX. Porque era el imaginario de esos dioses. Entonces, cuando el indígena y el africano tenían un contacto con la naturaleza muy diferente, ¿ve? El estudio de la epistemología de esas culturas no puede ser a través de un sistema occidental, capitalista y cristiano, porque se desarma totalmente, ¿ve? Por ejemplo, ¿cuál es la concepción de naturaleza del indígena? O sea, el indígena no se considera que está en la naturaleza de nosotros. O sea, todos somos nosotros, todos. Somos naturaleza, somos vida, ¿sí? Por ejemplo, cuando fui, una vez estuve en un ritual, eso fue hace unos años atrás, en un ritual que en Bolivia, y los bolivianos me decían, y eran aymaras, ¿no? Ellos decían, no, es que la Pachamama no es que existe, es que somos todos. Usted vive junto con ella. Eso es mentira de que es la tierra, somos todos al mismo tiempo. Ahora imagínense ese tipo de pensamiento para un sistema que está segmentado como el sistema occidental, ¿sí? Dios en una parte, nosotros en otra parte, los árboles de otra parte y los animales de otra parte. O sea, todos estamos por separado. ¿Eh? El pensamiento occidental es taxonómico, porque ellos tuvieron la posibilidad de tener la Edad Media y pensamiento científico y el control, como dice Foucault, ¿no? El control del poder de esas comunidades. Es decir, era tan fuerte el sistema de poder del capital sobre ellos que segmentaron el mundo como en cuadrículas. Yo lo veo así, ¿no? Entonces existía Dios, no hay otro Dios. Si usted no cree en Dios, le vamos a cortar la cabeza. Ah, perfecto, entonces yo creo en Dios. Eh,
¿cómo se llama? Existe la Virgen. Ah, bueno, perfecto. Ve, incluso hubo una guerra, ¿no? La reforma y la contrarreforma es una guerra. Los jesuitas se lanzaron con todo se mataron, literalmente una guerra entre quién cree más en Cristo. El cristianismo crea un sistema de guerra y cuando eso se trae para un sistema epistemológico muy diferente, donde, donde aquí hay una conexión, donde ellos no encuentran la diferencia entre los dioses, la naturaleza y nosotros. O sea, todo es lo mismo, todo es exactamente igual, estamos en el mismo plano. Entonces, claro, cuando llega el español con las armas y la dominación, el indígena queda, arma un sistema muchas veces ¿cómo se llama? Entregaban las tierras, porque bueno, es parte de ustedes vivir con nosotros. O sea, era una cosa de loco. Incluso Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas habla de eso de una forma terrible que yo cuando lo leo, yo digo, Dios mío, ¿cómo? Es decir, en un momento ellos tenían las tierras y después tenían las Biblias en las manos, ¿no? Entonces se quedaron sin nada, porque fue un dominio a través de una guerra, fue un contacto fuerte así te quito. Entonces, cuando nosotros empezamos a crear epistemología desde Latinoamérica y el Caribe, nos va a resultar muy difícil. ¿Por qué? Porque o seguimos los patrones occidentales, ¿sí? De la academia, ustedes lo pueden ver ahí, por ejemplo, pueden ver el desarrollo de las teorías desde finales del siglo XIX. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo nos vemos? Nos estudiamos a través de escuelas europeas, las quitamos, desarrollamos una nueva. ¿Cómo desarrollo una teoría si yo hablo la lengua del colonizador? Porque todos hablamos el español, ¿no? Y el otro habla inglés, otro habla portugués. O sea, ninguno de nosotros habla aymara, quechua, ¿sí? Nada de eso. Nosotros hablamos la lengua del colonizador. Entonces, ¿cómo creamos una epistemología? Que esa es la pregunta que yo me he hecho toda la vida, cómo nos estudiamos, cómo analizamos eso, cómo yo analizo, por ejemplo, los poemas, las pinturas, ¿desde dónde? ¿Por qué nace eso? ¿Quién hizo eso? ¿Bajo qué preceptos? ¿Ves? Porque la epistemología es explicarme teóricamente cómo funcionan los sistemas culturales. Entonces, cuando Fernando Ortiz hace ese primer acercamiento de los negros brujos, él trata de crear un sistema epistemológico y decir cómo nos vemos. Entonces él dice, ah, sí, claro, porque somos un desorden. No sé si ustedes se acuerdan de Blas Pietri, tiene una teoría de esas, ¿no? De que hay un desorden aquí en Venezuela porque no nos ponemos de acuerdo, que no sé qué. Crear un sistema epistemológico en función de lo que yo tengo aquí en la construcción es muy difícil. Nosotros somos hijos de la Revolución Francesa, ¿no? De la Ilustración. Todos nosotros, incluso ya estar aquí en la universidad, ya eso es parte de hacer ese seguimiento de la academia, de la Ilustración. Primero el conocimiento y después no existe Dios. La Ilustración quitaron la Virgen y pusieron ahí una mujer se desnuda y dijeron, esta es la verdadera ilustración. Dios no existe, matemos a Dios. Es normal. Entonces nosotros tenemos ese conflicto epistemológico de estudiarnos y de crear una teoría. ¿Ves? Por eso quiero comenzar con ese Fernando Ortiz, cuando él, es que hay unas contradicciones que incluso en el mismo texto que yo les di a ustedes, él se contradice ahí, tiene unas terminologías súper interesantes que uno dice, bueno, pero usted está planteando una teoría o está pidiendo permiso para hacerla, ¿eh? Porque es muy difícil, o sea, es una cuestión genética, es una cuestión genética en el buen sentido de la palabra, así como que fuimos formados, respiramos esa cultura y nos da miedo enfrentarnos a esa cultura, o sea, nos da terror decir, bueno, pero si creamos una teoría, ¿no será que estamos, no, nuestros padres nos mandan ¿cómo es? Para el carajo, ¿no? Por ejemplo, los europeos no aceptan teorías nuestras así, en la primera mitad del siglo XX no van a aceptar nunca teorías nuestras. Incluso consideran que no debería haber sistemas de investigación sobre América Latina, como el caso de Harold Bloom, ¿no? El gran teórico del canon occidental, ¿no? Sí lo conocen, ¿no? Harold Bloom, el inglés. Él hizo una taxonomía donde te dice qué puedes leer y qué
O sea, imagínense, te dice que puedes leer y que no puedes leer de acuerdo al canon occidental. Y cuando se viene a América Latina, lo único que mete es a García Márquez. Dice, este y Borges, no le dan más nada porque los demás no saben escribir. O sea, discúlpeme, señor Blum, o sea, usted nos está mandando por un barranco, ¿no? Sí, el señor Blum está muy fuerte contra nosotros. Entonces, él dice, no, si usted tiene que leer El intervalo perdido de Proust, no sé qué cosa, James Joyce, ¿eh? O sea, si hay un canon, y todavía hoy Europa te plantea un canon, ¿no? Te dice, no, ustedes tienen que caminen derechito, caminen este, usted no. Ahora, la epistemología nuestra es, en función de lo que se creó por Occidente, que son todas esas teorías de los estudios culturales, desde Malinowski, ¿cómo se llama? El amigo de Otto, ¿cómo se llama? Levi-Strauss, Foucault, todos esos autores. Nosotros creamos una epistemología, en función de eso, creo un sistema desde aquí, desde aquí, desde América, ¿eh? Por eso aparece un tipo genial como Aníbal Quijano, por ejemplo, que te va a plantear, bueno, pero ustedes, ¿cómo nos vamos a ver? ¿Nos vamos a ver a través de teorías europeas o nos vemos nosotros? Entonces dice, bueno, hagamos las dos, podemos combinar las dos y vamos avanzando en eso. Entonces, por eso los estudios del Caribe siempre entramos en este juego de hacia dónde vamos, cómo vamos a definir eso, cuál es el término que ustedes van a usar. Por ejemplo, yo uso como una excusa siempre estudiar a Calimán, porque Calimán me da la posibilidad de ver cuáles son esos picos que se salen de la epistemología occidental, ¿ves? Lucha contra ellos. Y ya hablar de Calibán es hablar de un sistema que está creado por Occidente, ¿no? El mismo nombre de él fue creado por William Shakespeare, por ejemplo. ¿Sí? ¿Lo leyeron? ¿Sí? ¿Lo buscaron alguna información sobre eso? Sí. ¿Y de dónde nace eso? Bueno, de un juego fonético. Puede ser que haya leído a Montaigne. No sé, yo me imagino que sí, tuvo que haberlo leído porque Montaigne habla así de que cuando llegaban los barcos de Europa, ellos hablaban de que eran los barcos de América, decían que en América los tipos se comían unos con otros, eran todos caníbales, ¿no? Eran salvajes, imagínate, ¿eh? Entonces él crea un sistema y nosotros utilizamos la palabra y como que la transformamos y empezamos a decir Calibán, un cani, no sé qué, caníbal, Calibán, ¿no? Calibán, aparece en La Tempestad de William Shakespeare, un bicho feo, una cosa espantosa, que no tiene perdón de Dios, ¿eh? Y tiene un hermano gemelo, que sería Ariel, que representa todo lo que es bueno. Dios, él es omnipresente, él viaja en el tiempo y viaja, habla con los dioses, ¿eh? Es un Mercurio, ¿no? Puede pasar de un lado para otro. Entonces, cuando nosotros creamos una teoría en función de eso, dice, bueno, pues usted está haciendo un trabajo desde Occidente también. Claro, es eso, ese es el proceso de decolonialidad, de tanto estamos luchando y de tanto se habla, ¿no? Que es crear un sistema en función de lo que aprendimos. O sea, usted no puede negar de dónde viene, usted no puede negar cuál es todo ese sistema. Por ejemplo, el sistema educativo no está basado todo sobre la construcción occidental, ¿no? Capitalista, total, total, ¿sí? Osvaldo, ¿te iba a decir algo? Sí, que es más o menos lo que plantea Guerrero cuando dice que somos europeos de segunda. Es terrible eso, ¿no? Claro, porque precisamente eh, y sin embargo, Friso Guerrero, claro, porque él dice, para poder entrar en el Minotauro, ¿no? De los tres laberintos, ¿no? Sí, el laberinto de los tres Minotauros, ¿no? Porque es eso, es efectivamente eso, Osvaldo, es como un europeo de segunda que quiere decir, bueno, pero usted es como una especie nueva, es una especie nueva, ¿ves? Entonces ahí por eso ustedes de repente, si ustedes empiezan a buscar los textos yo les voy pasando, ustedes pueden encontrar a veces contradicciones de los autores, porque depende también de la época, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, cuando se creó la generación del 27.
donde estaba Breton, en Francia, ¿no? Breton, Alejo Carpentier, Ullal Pietri, eso era una, como dice otro, una pata de locos que se reunían en Francia y entonces ellos dijeron, vamos a ver, Rubén Darío y todo, ¿no? Y bebían del viejo Valle Inclán. Entonces ellos dicen, pues entonces vamos a estudiarnos a nosotros mismos y que no nos vengan con mentiras de que nosotros no nos podemos estudiar. ¿Ves? Crean todo un sistema y de ahí se crea una escuela, que es la escuela de los estudios culturales para América Latina, cuando Carpentier también, porque Carpentier estudió en Francia, cuando él regresa a Cuba él hace toda esa obra, ¿no? Los pasos perdidos, todo eso, todos esos cuentos que él escribe, porque él dice, no, tenemos que estudiarnos a nosotros mismos. Allá estaba Lidia Cabrera, Nicolás Guillén, ¿no? Si se acuerdan de Nicolás Guillén, el poeta, que él tiene un poema que se llama Songo, ¿no? Songo. Y entonces empiezan a tomar todas las cuestiones de los campesinos, ¿cómo se llama? De los negros, de la gente en la calle y empiezan a construir poesía, escriben novelas y bueno, y ahí viene toda esa historia, además de esa confusión histórica de Cuba que desde siempre ha sido polémica, de la misma construcción de ella como tal, ¿no? De cómo era la administración de los españoles con los cubanos y después cómo fue pasando de manos en manos hasta lo que es actualmente, ¿no? Entonces, esa construcción de esos intelectuales crea un sistema cultural que va a generar como un panorama así de, incluso hay un manifiesto que lo escribe Carpentier, dice, vamos a leernos a nosotros mismos y nos comemos y nos... ¿Se acuerdan cuando hicimos lo ¿cómo se llamaba? La antropofagia cultural, ¿se acuerdan? Es exactamente lo mismo, ¿ves? Se replica en todas partes. Todo el mundo empieza a pensar, vamos a comernos a nosotros mismos, vamos a hacernos a nosotros mismos, construyamos una teoría que responda a los intereses de nosotros. Yo no estoy haciendo nada con agarrar todo el positivismo y colocarlo aquí, como Walter Miñolo quiere plantear así. Pero Marx no habló de la estructura de América, pero es que el señor Marx no sabía que nosotros existíamos. Lamentablemente el marxismo no va a tocar estructuras económicas como el caso de los indígenas, ¿no? O sea, ni siquiera sabe cómo funciona eso, Por ni eso, siquiera sabe cómo funciona eso, por eso, porque lo que está haciendo Marx es, dime, por eso Mariátegui plantea una nueva forma de leer el marxismo. Nosotros no somos ni calco ni copia de Europa. ma- claro, porque es la adaptación del marxismo. Mariátegui, él va a estudiar desde las comunidades que están ¿cómo se llama? Cómo es la construcción del norte de Chile y Perú, ¿no? Entonces él dice, bueno, pero es que aquí funciona diferente, o sea, en los sistemas económicos, nosotros, el pensamiento rural es distinto, entonces, ok, ¿ves? Porque es muy importante, si consigues, todo lo que consigas así de Mariátegui es súper interesante, porque es uno de los precursores así de la epistemología esta, ¿no? Que después aparece Quijano y actualmente hay uno que yo no tengo mis dudas con él, que es con Walter Miñolo, ¿sí? Porque Miñolo es más occidental todavía, ¿no? Él estudia América desde una posición así muy, no sé, incluso hay un libro que se llama Habitar la Frontera, que él dice, estoy escribiendo mi próximo libro desde una taberna en Inglaterra, ¿no? El tipo va y crea toda una epistemología así muy de la academia fuerte de los franceses. Y entonces, bueno, y como dice un amigo mío, y se gana $5.000 al mes en una universidad en Estados Unidos. No sé cuánto ganará, pero son corrientes que usted puede tomar fácilmente. O sea, por lo menos Miñolo es bueno. Sí, a mí me gusta, pero no lo manejo mucho. En el sentido de que me interesa como buscar otros como los antecedentes de Miñolo, como el caso de Quijano y Arguedas, ¿ves? Que producen esa epistemología. En el caso de Fernando Ortiz, ese texto
ahora que ya les di así el panorama más o menos de dónde, porque después ese texto de Fernando Ortiz que yo les pasé de la transculturación, él cambia totalmente esa visión, total, así. Es como que vemos otro Fernando Ortiz muy diferente con el tabaco y el azúcar. Entre los datos curiosos de la biografía de Fernando Ortiz, saben que él en 1906 odiaba a los negros, ¿no? Dice que el texto se llama Los Negros Brujos, o sea, una cosa así fea, ¿no? Y cuando escribe el contrapunteo cubano, él es jefe de una cofradía, ¿no? Y él es santero y ya está en otro mundo, ya es otro Fernando Ortiz. ¿Ok? Cuéntenme, ¿qué pensaron de ese texto, de la transculturación? ¿Lo tienen ahí a la mano? Sí, lo tenemos aquí enfrente. A mí Eso, vamos a ver. me parece muy propicio el acuñar el término, sobre todo por el prefijo trans, ¿no? Que lo estuve buscando y Ah, significa a través de, o al otro lado de, ¿no? O más allá de. ajá, Entonces, en ese sentido, pues significa tránsito, ¿no? Es una cosa que va de un lado a otro, que atraviesa. Y, por ejemplo, el término que usaban antes, que era aculturación, que tiene el prefijo a, que significa que, o sea, que es negación, que es carencia. Entonces, claro, es imposible que una persona, por más que la despojen de todo, la formateen. O sea, es imposible formatear a alguien. Siempre queda en la cabeza, como tú dices, por más que te pongan desnudo, en tu cabeza queda un rastro de cultura, ¿no? Entonces creo que no puede existir algo como la aculturación. O sea, una persona sin cultura, o sea, yo creo que ni siquiera un niño, porque siempre tenemos alguna referencia de algo. Entonces, pues a mí me parece muy propicio el término de transculturación, sobre todo por el prefijo. claro, y ahora que está muy de moda lo trans, ¿no? Entonces, la otra vez estábamos en una discusión así. ¿Qué es trans? O sea, me decía un amigo, yo no me quiero meter en esa discusión, pero el trans es precisamente esa frontera como que es una frontera, ¿no? Que está como diluida, como que existe, pero tú no consigues como verla de frente, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros decimos lo transfronterizo, ¿qué es transfronterizo? Carmencita es transfronteriza. Después de haber hecho ese performance, ella dijo, ay, yo soy transfronteriza, vivo de un lado y de otro. Imagínate en ese sistema y nosotros, ¿no? Que todos estamos ahí conectados con Colombia, no sé qué. Ahora, cuando hablo de la transculturación, él dice, voy a hacer un neologismo, ¿cómo es? Voy a permitirme abrir un espacio para crear un neologismo, lo transcultural. Y a mí me parece que tomar la batuta y crear un neologismo para crear una categoría es genial. O sea, ahí ya te va, dice ahí, vamos ganando 1-0 ahí con el autor. ¿Sí? Él dice, voy a crear un neologismo. ¿Por qué? Porque como dice Osvaldo, no puedes formatear. Me gusta la palabra esa, Osvaldo, es muy de la computadora, ¿no? No, no puedes formatear un ser humano, no puedes quitarle. O sea, cuando trajimos los negros de África, ellos se trajeron los dioses en la cabeza, ¿no? Incluso, ustedes saben cuál es la Virgen de Santiago de Cuba, de La Habana, perdón, de La Habana, la Virgen de la Caridad del Cobre. ¿Saben cuál es esa? Bueno, la Virgen de la Caridad del Cobre, ella se le apareció a un esclavo, ¿no? Y ella se le apareció en las ondas del mar, las olas del mar, ¿no? Ella salió de la bruma, lo blanco, apareció en una tabla. Imagínense que ellos tenían prohibido hablar de sus dioses, y sus dioses eran Yemayá, Ogún, Ochun. Y Ochun, ella nace de las olas del mar, de lo blanco, de aquella espumita que bota el mar, ¿sabes? Ella nace ahí, ella es de ahí, ella es blanca. O sea, ella se viste de blanco, pero ella es morena, ¿no? Entonces, cuando Lidia Cabrera escribe el libro ese tan lindo que se llama El Monte, lo pueden buscar en internet, búsquenlo. No van a tener pérdida ahí. Ella dice que había un ritual, había un cuento entre los esclavos que decían
que venían en los barcos desnudos y la diosa Yemayá no, Oshun, ella se quedó en la orillita del mar así, viéndolos a ellos irse en el barco. Entonces ella se metió por debajo del mar, se metió por debajo, fue, y mientras el barco iba arriba, ella iba abajo, ¿no? Por debajo del mar. Y cuando ellos llegaron a Cuba, ella salió por la espuma, ¿eh? Ahora, cuando ellos fueron evangelizados, cuando ellos tuvieron que aprender a rezarle a la Virgen sin saber qué era eso, ni tenían ni idea de qué era eso. Entonces ellos dijeron, claro, la Virgen está vestida igual que Ochun, es blanca, ¿eh? Y nació el sistema de la santería. ¿La santería qué es? Como está prohibido que usted tenga sus dioses, nosotros le vamos a poner aquí, le vamos a cortar las manos si usted le reza. Entonces los tipos los llevaban obligatoriamente a la iglesia y ellos tenían en su cabeza a Ochun, Yemayá, Eshu, Obatalá, todos estaban en la cabeza y empezaron a ver los santos de los colores. Entonces dijeron, bueno, este que tiene la capa roja con azul, ese es Changó, porque él siempre está vestido de ese color, ¿eh? Eh, este que está, el que tiene el niño aquí arriba, ¿se acuerdan del santo? San Cristóbal, ¿no? Que tiene el niño aquí. Ah, entonces ese es Obatalá, que es el que ayudó a pasar a Changó por el río. ¿Eh? La diosa protectora de todos, porque es la más grande de todos, Oshun. Ah, entonces es la que está aquí arriba en el altar, ¿ves? Entonces esa es, Oshun es la Virgen de la Caridad del Cobre, ¿sí? Y así va. Yo sé que ahorita en este momento ustedes están pensando en las vírgenes que tenemos allá en Venezuela, en muchas partes, así el sincretismo cultural. Eso es la transculturación. José, Dime. bueno, yo tuve la oportunidad de estar en Cuba en el 2015 y hasta ese momento la santería era la religión número uno en Cuba. O sea, estamos hablando en la contemporaneidad. Sí, Y, claro. y a pesar del proceso de, bueno, vamos a llamarlo de transculturización en Cuba del Imperio Español, luego el árabe, porque también se lo quitaron a España, luego fue Francia, luego fue Inglaterra, que fue lo que yo pude ver allá cuando Ajá. los, los paseos pues, en La Habana. Lo impresionante es el nivel de resistencia de ese pueblo, José, porque para que, y justamente en la visita que yo estuve allá fue cuando llegó el Papa Francisco. Y lo impresionante es que el catolicismo es la tercera religión en Cuba, no es la primera. La primera ya es la santería. Y eso habla del poder de resistencia de ese pueblo. O sea, de mantener o de resistir ante esos procesos de transculturización. Yo no sé, Ajá. no sé los demás países, las demás islas caribeñas, ¿no? Si tienen aún posee esa particularidad. Pero a mí eso me sorprendió, o sea, dentro del contexto contemporáneo cubano, ver eso. Y de hecho, el Papa Francisco pasó con el papamóvil por las avenidas y era muy poquita gente la que estaba afuera viendo al Papa Francisco. Claro, sin lugar a dudas, donde lo concentraron al otro día, pues por supuesto, o sea, una figura mundial, histórica, y el pueblo cubano salió. Eh, Claro. Sin embargo, bueno, o sea, eso es digno o sea, digno no, es como un proceso curioso de uno investigar y, y a pesar de esto que el autor propone con el concepto de transculturización, evidentemente también hay un reflejo de resistencia. De resistencia. Claro, porque a ver, porque él incluso dice que la transculturación es un sistema revolucionario. Es decir, una revolución no se hace así echando tiros, ¿no? Sino es planteando sus sistemas culturales, como dice Osvaldo. O sea, usted no puede
borrar lo que tiene atrás, lo que viene, de dónde usted fue formado, de dónde usted viene, no lo puede borrar nunca. Eso es lo que diría el señor Lacan con el psicoanálisis, es lo que se llama el trazo unario, de lo que usted aprendió la primera vez, ya eso no se borra de ahí, eso queda ahí guardado, ¿sí? A eso le Buscando una teoría, explicando esas teorías así del psicoanálisis, eso. ¿Por qué? Porque culturalmente tenemos un sistema en el cual nosotros estamos sumergidos. Y tú naces y cuando empiezas a crecer, todo lo aprendes ahí. Ahora, imagínate el encuentro de dos mundos. Incluso Fernando Ortiz lo dice en un momento aquí, dice, nos descubrimos y nos encontramos. Igualmente chocamos. ¿Sí se acuerdan de esa frase que él dice ahí? Muy linda esa parte. Tú ibas a decir algo, disculpa, Rafael. puede ver. Joel, No, pues Ya. hablando de la parte psicológica, el Pablo no, Vygotsky planteaba que a eso se le llamaba aprendizaje fosilizado. Es decir, que uno ya Claro. uno lo mecaniza. Eh, Ahora, con relación a la parte de la culturización que dice Ortiz, él habla de por qué no es deculturación, aculturación, neoculturación, sino que es transcultura. O sea, no se sentía identificado con el término, porque era como borrar, como dice, borrar del mapa todo ese aprendizaje fosilizado el, que teníamos nosotros y que todavía tenemos y poseemos. Y yo leía un poquito al otro, a Fernández Retamar. Fernández Retamar, Ajá. incluso Simón Bolívar, en el discurso de Angostura y en la Carta de Jamaica, planteaba ese tipo de pensamientos, ¿sí? Pensamientos ya relacionados con qué tipo de raza somos nosotros, por decirlo así. ¿Sí? O sea, que éramos una mezcla, no éramos ni europeos, ni éramos indios, Claro. negros, sino que éramos una mezcla de todo eso. Sí, por ejemplo, eso es muy importante lo que tú dices, porque Fernández Retamar, cuando escribe el ensayo ese sobre el Calibán, él coloca todos esos autores, pero él los divide también, porque por lo menos coloca toda la gesta independentista, esa de Simón Bolívar, San Martín, todo es Santander, toda esa gente. Coloca, claro, pues ellos tenían un sistema cultural muy arraigado así de como hacer la polaridad, ¿no? O sea, pues quitamos el español y nos montamos nosotros sobre la misma estructura del imperio. ¿Eh? Claro, claro. Entonces es eso, precisamente, porque es quemar lo que viene, que quemen todo eso, ¿sí? Quemen los libros, quemen todo lo que usted consiga. Vamos a crear un nuevo sistema en función de invertimos la polaridad, como hicieron los jacobinos en Haití, ¿no? En Haití ellos toman el poder y lo que hacen es crear un rey, crean el rey jacobino, ¿no? O sea, todos los tipos dicen, bueno, pero ustedes dijeron que iban a hacer una revolución y crearon lo mismo, la misma estructura, pero antes eran los franceses, ahora son los negros nuestros, ¿no? Entonces ellos crean, y esos son como experimentos dentro del sistema cultural. Yo digo que son interesantísimos porque son pruebas que vas haciendo. ¿Sí? Vas creando un sistema nuevo. Por ejemplo, Cabecita dice lo de la santería en Cuba, es en todo el Caribe, ¿sí? Cómo es la religión yoruba, los orishas, ¿sí? Eh, Aquí hacia el sur es el candomblé. Entonces, cómo funciona ese sistema? ¿Cómo funciona ese sistema y cómo se mantiene a través del tiempo? Y vuelvo otra vez a repetir lo de Osvaldo. No consiguieron formatear un sistema cultural, lo que hicieron fue colocarlo dentro, quedó adentro. En cualquier momento aparecían esos dioses y aparecieron. En el siglo XX, como se liberaron tantos, culturalmente liberamos tantas cosas y nos debatimos tanto, pues aparecieron las religiones y dijeron, mire, nosotros somos Yoruba, o sea, no nos molesten, nosotros hacemos esto, nosotros no creemos en el cristianismo así como ustedes creen, y fuimos para el frente. ¿Ven? Porque es muy diferente. Aquí, por ejemplo, mire lo que dice aquí Fernando Ortiz, ¿no? Que hay un proceso de transculturación. Dice. En cuanto ellos pasaron por 4000 años de escaleras y rampas,
rampas, ¿qué dice, no? Nosotros lo vivimos en 400. Un año era un año, ¿cómo era? Un año siglo, un año cultura, ¿qué dice él? O sea que cada año aprendimos cosas a toda velocidad. Ya lo voy a buscar aquí porque lo tengo por aquí abierto. Ya le voy a decir. José, María Luz Eh, está levantando la mano para intervenir. Ay, perdón, dime. Abran el micrófono eh, dime. Sí, ahora ya va, espérate, creo que me olvidé. Eh, Fíjate, no, que hablando del texto, que me pareció muy claro, muy bueno, con buenos aportes, me gusta mucho que él, Ortiz, realiza una especie de cartografía de todas las culturas cruzadas que se dieron en ese momento, no solamente la española, sino la negra, sino los judíos, lusitanos, anglosajones, franceses, mongoloides, en fin. Y eso se aprecia muy bien en un momento de la creación artística en Wilfredo Lam, cuando él mismo, hay textos excelentes donde él narra estos procesos y cómo influyeron en su trabajo, y que realmente una obra como La Selva, que es fundamental, porque marca el paso del arte latinoamericano dentro de la modernidad, eh, no habría sido posible sin ese cruce que él tenía, que era negro, indio y cubano, pues, o sea, las tres culturas, que fue un proceso que se extendió a todas las disciplinas. Me pareció muy bueno, la verdad, muy Sí, esclarecedor. y ahora que tú mencionas a Wilfredo Land, es importante también buscar esos referentes. ¿Por qué? Porque Sí, explica los sistemas de conexión que hay del artista con el sistema en el cual él está ahí. Incluso, ustedes se acuerdan la semana pasada que hablamos de Franquetiene, ¿sí? ¿Sí se ajá, acuerdan? sí, él no lo conocía, Ajá. pero yo conocía su trabajo, pero su obra literaria, Y pero la pintura es buenísima, es otro mundo, tiene... Y además él es un pintor urbano del Caribe, porque él está Mm, basado todo en las ciudades de Haití. Entonces él sí, coloca esas ciudades así bien, Puerto Príncipe y todo como una urbes que tienen muchos sonidos, pero como que hay una gran soledad, es decir, porque están como huérfanos, ¿no? Es sí. súper interesantísimo. Entonces, ahí nosotros podemos conseguir, ustedes, por ejemplo, les sugiero, aquí voy a hacer un break, así que si ustedes, por lo menos para el final de aquí, de este seminario, ustedes pueden hacer un trabajo de comparación. Yo les voy a dar cuento y pintura, por ejemplo. Cuento y música. ¿Eh? Digo los cuentos porque los cuentos son muy agradables y son rápidos de comprender. Ahorita yo les voy a pasar algunos que vamos a revisar la próxima semana. Y bajo esta teoría de la transculturación. ¿Ves? Entonces ustedes pueden hacer una comparativa. Así, me gusta Wilfredo Lam, por ejemplo. Bueno, eso lo puedo comparar con un cuento de Carpentier, o lo puedo comparar con una Sí, teoría. absolutamente. ¿Ves? Y Sí, encontrar esos hilos que se van corriendo ahí. Lo mismo, por ejemplo, pueden buscar las pinturas de Franquetienne y lo comparan con la literatura, los cuentos de Marie Condé, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces eso es importante. ¿Está bien? Muchas gracias, María Luz, por esa contribución ahí, porque ayuda mucho, ¿sí? Tratar de buscar esos hilos y entender hacia dónde va. Por ejemplo, ahí, la transculturación fueron 4.000 años que había pasado la rueda, él incluso lo dice, ¿no? Hay una frase aquí que dice en la página, ya les digo en qué parte, en la página, sería la página sí, ochenta y sí, él ocho dice 4.000 años en 400 años, pero después dice así como los 4.000 años en un día, una cosa Sí, él así. dice aquí, mire, Mm, los ciboneyes pasan a siervos naboríes y huyen a las serranías y selvas. Ya va, aquí llegaron juntos y en tropel el hierro, la pólvora, el caballo, el toro, la rueda, la vela, la brújula, la moneda, el salario, la letra, la imprenta, el libro, el señor rey, la iglesia, el banquero. Por Dios. Ahí está metiendo un tiro así de frente. Dice, bueno, llegaron todos al mismo tiempo, ¿ves? ¿Ves? Ahí ustedes pueden ya utilizar eso como un sistema epistemológico. Claro.
porque llegaron todos, pero no lograron a extinguir a los que estaban, porque el Siboney, que era el habitante propio de la isla de Cuba, asumió todo eso. Se fue hacia la serranía, pero siguió conectado a esa cultura. Incluso Miguel Barnet, cuando publica el libro de la biografía de un cimarrón, él dice eso, ¿no? Los negros corrían hacia las montañas y creaban sistemas sociales muy parecidos a donde ellos habían estado antes, porque ellos vivían en las barracas, nacían ahí, aprendían a hablar el español y entonces aprendían los ritmos de cómo crear un sistema cultural, sistema social, con categorías y todo. Cuando ellos eran cimarrones que se iban, el cimarrón era que escapaba, corría, huía de la esclavitud. Entonces creaban comunidades dentro de la selva, en el interior de la isla, donde tenían un sistema muy parecido, ¿ves? Porque es lo que aprendí así. Continúo con un sistema cultural que se va repitiendo constantemente, ¿sí? Ahí, y entonces esa parte, cuando él enumera eso y coloca así cosas específicas de Occidente, ¿no? Coloca, ¿cómo se llama? La brújula, la pólvora, Dios, es decir, El toro, el caballo, porque no lo conocía. Dime, el caballo, el toro, la rueda, la vela, el hierro, la pólvora. ajá, y dice que pasamos de la edad del pal, y coloca, mire lo que les decía al principio. ¿Se acuerdan de las teorías de cómo vernos a nosotros mismos? Ustedes saben que en Europa ellos tienen el paleolítico y el neolítico, ¿no? Entonces él coloca, nosotros estábamos en el paleolítico y pasamos al renacimiento en un instante. ¿Sí? Fue abrupto y nos alimentaron. Entonces, el indígena colocaron al africano con el indígena, el español, el francés, el inglés, todo, y crearon todo eso. ¿Ves? Y creamos un sistema complejo y polifónico y caótico, que eso es lo más importante. Somos un sistema súper caótico, muy difícil de entender así. No se puede utilizar una sola teoría, sino se usan muchas teorías para definir cada región, cada elemento, cada cosa que nos encontramos, ¿ves? Y creamos un sistema que dice ahí, Fernando Ortiz le llama, ya les digo aquí, que lo tengo aquí por aquí anotado, que me encanta, el sincretismo cultural. Creo que eso crea eso, ¿no? Incluso creo que es Rómulo de Chatañeres. Ah, no, el mismo Fernando Ortiz dice, en el mismo ensayo, si ustedes tienen la posibilidad de leerlo, porque ese ensayo es bellísimo, hay una parte donde dice, somos la cultura del ajiaco. ¿Saben qué es el ajiaco, no? Que los colombianos le dicen ajiaco, también hay una sopa que es así como la de nosotros, tipo el mondongo, ¿no? ¿Sí, no? ¿Sí se acuerdan? Entonces Fernando Ortiz dice, somos la cultura del ajiaco, porque tenemos agua, verdura, carne, todo está ahí, ¿sí? Vísceras, riñones, corazón, carne, músculos, huesos, todo está ahí. Y después cuando usted se lo va a comer le coloca cilantro, cebolla, ¿ves? Entonces cuando usted ve la cultura nuestra es eso, es la cultura del ajiaco. Somos todo al mismo tiempo, todo, complejo, ¿sí? Por ejemplo, la lengua nuestra es una lengua que nos dijeron, aprendan a hablar así. Se habla de esta forma. Usted va a hablar español. Y hay una cosa del Estado Nacional que te marca, ¿no? Que te marca así. Por ejemplo, ¿usted dónde nació? Ah, yo nací en Venezuela. ¿Cuál es el idioma oficial? Entonces dice, bueno, el español. ¿Seguro? O como me dijo una profesora aquí el otro día, me dijo, usted no habla español, ¿verdad? Usted habla venezolano. Ah, así, de verdad. Digo, porque usted no habla como los españoles. Usted es
el idioma suyo debería ser venezolano, igual que el otro debería ser colombiano. Yo decía, pues tiene razón, estamos jugando con eso, ¿no? Entonces, claro, tiene razón, porque es la forma como usted ataca la lengua, ¿no? O sea, ya la asumimos, ya somos así. Y cuando tú dices, bueno, ¿y pero por qué hablan tan diferente? Cuando un argentino habla es tan difícil comprenderlo, cuando habla el chileno, cuando habla no sé quién, y dentro de los mismos sistemas, todas las modificaciones que tenemos de la lengua, ¿no? Por lo menos nosotros hablamos muy diferente en San Cristóbal a los que vienen de Cumaná, ¿no? Eso es otra cosa, eso es otro mundo. Bien de ¿Ves? Maracaibo. Porque fueron las adaptaciones. Es un ajiaco. Igual que cuando usted está comiendo la sopa y le coloca el limoncito. Entonces hay partes donde no tiene limón y otras donde sí, ¿eh? Y le coloca el picante. Entonces usted tiene que darle así porque si no el picante queda concentrado en una sola parte. Lo mismo cuando usted cocina y le echa la cebolla. La cebolla tiene que batirla porque si no la cebolla se queda de un solo lado. Así funciona lo transcultural, ¿ves? Entra la cultura, la lengua, entraron las formas de estructuración de poder, entran los sistemas culturales, entra, ¿cómo se llama? La religión, entran los dioses, entra no sé qué, entra. Entonces usted va creando un sistema sincrético transcultural, es decir, somos todo al mismo tiempo. Es caótico. Dime, Ani. Bueno, a mí de ese texto me llamó mucho la atención la imagen de la caña de azúcar, pues, que habla de que el proceso de transculturación fue producto de ese destrozo, o sea, de la cultura, porque fue agarrar y arrancarnos de un lugar, o sea, desarraigarnos y después trocearnos y meternos en esa molienda del trapiche hasta que salió ahí, fue un juguito y eso fue lo que quedó de resultado. O sea, esa imagen es demasiado decente, pues. O sea, Claro, el juguito ese es lo que yo les digo. Dime. tengo que ver para poder llegar a lo que somos hoy. Claro, porque es eso, ¿no? Es la, ¿cómo se llama? Incluso el mismo texto de Fernando Ortiz, el de, si, ojalá ustedes tengan tiempo de leer así completo el ensayo, si les llama la atención, porque él compara el tabaco y el azúcar. Y él dice, el tabaco lo cuidan mucho y se vende muy caro y se fuma y se prepara rapé, ¿no? Y es carísimo. Mientras que la caña se queda aquí y la caña produce azúcar que es alimenticia, pero no es tan preciada como el tabaco. Entonces nosotros que pasamos a convertirnos en caña de azúcar, ¿eh? Somos subvalorados o infravalorados y el sistema, bueno, funciona, pero es más importante el tabaco que es humo y se va para Europa, es más llamativo. Y hace una analogía ahí súper linda y me gusta esa parte que tú dices, Ani, que nos trocearon, nos cortaron, ¿no? Porque dice... El tabaco se agarra con la mano, se corta la hoja y luego para preparar los cigarros se usan muslos de mujeres que sean jóvenes. Entonces ella enrolla sobre el muslo el tabaco, ¿no? ¿Eh? Enrolla la hoja. Mientras que la caña, que somos nosotros, le dan con el machete, la cortan y la mandan así por montones y las van depositando, ¿eh? O sea, el tabaco lo cuidan más y la caña sería eso. Entonces es como el yin y el yang, lo fuerte y ¿ves? Todo en un mismo sistema, en la misma parcela, siembran el tabaco y la caña de azúcar. ¿Ves? Las dos cosas y están en el mismo territorio. Es una imagen súper potente que crea ese ensayo de Fernando Ortiz, ¿no? A mí me encanta. Yo cada vez que puedo así agarro fragmentos y empiezo a delirar, a escribir. Como es que dice mis actores, dicen, usted ya está escribiendo esas estupideces suyas otra vez. Sí, porque me fascina además, me fascina la, la forma como esas visiones de esas imágenes que te producen un shock, ¿sí? Todo al mismo tiempo. Cuando yo estaba trabajando en México, me impactaba era que cada vez que tú comías algo, todo tenía el mismo, todos tenía muchos sabores y colores.
Por ejemplo, cuando agarras así el taco mexicano, viene con piña, carne, limón, picante, y te metes todo, tiene que ser todo de un solo golpe. Cuando muerdes eso, ahí aparece el secretismo cultural. Es todo al mismo tiempo, ¿ves? Como Octavio Paz hablaba, ¿no? Es decir, cuando, 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 tú- cuando te lo metes a la boca, expande, se explota, explota. Entonces, ese es el sistema cultural nuestro. Somos eso. Somos los europeos, somos los africanos, somos los indígenas, somos todo al mismo tiempo, más lo que estamos construyendo actualmente. Entonces, los sistemas se cruzan, son transculturales y se dinamizan, ¿no? Saben que ahí, no sé si ustedes percibieron, que creo que Osvaldo nombró algo de la aculturación, pero él menciona otros términos ahí, ¿se acuerdan? Dice la desculturación, la esculturación y la inculturación. Es decir, él dice, pero todos quieren hablar como que como que la esculturación es como que está allá y yo estoy aquí, la inculturación es que la ignoro, ¿sí? La aculturación es que la elimino, la desculturación es que ya no lo borro, no, como que no lo nombro, pero la transculturación son todas al mismo tiempo, ¿ves? Se dinamizan y se cruzan todas al mismo tiempo. Entonces creo que el texto habla mil cosas más, ¿no? ¿Qué más encontraron ustedes por ahí? Cuéntenme, porque a veces me emociono hablando de eso y ya, la idea es que ustedes me cuenten. El escritor sustenta muy bien su tesis de transculturación, porque es transculturación en la medida en que va desarrollando el texto. Por ejemplo, lo que decía Ari con relación a la caña de azúcar, que eso fue lo mismo que hicieron con los negros que venían de África. Los cortaron en pedacitos prácticamente y aquí llegaron pues nada. ¿Sí? Y con los blancos también, Eso, porque dice que los blancos y con los indios. ellos los sacaron de un lugar para pasarlo a otro con la esperanza de ir de un mundo nuevo, pues, donde iban a conseguir la mayor variedad. Ani, Ajá. sí, Ani, esto de los blancos, hay una frase específica, eso es lo que tú estás diciendo, que él dice, allá eran dominados, aquí eran dominadores, Claro, fue cambiarles totalmente la visión. ¿sí? Entonces crea, sí, es que no es replicar el sistema, es crear un sistema nuevo. Porque decían, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de aquel, ¿cómo se llama? Este historiador muy famoso en Venezuela, Guillermo Morón. ¿Sí se acuerdan del historiador Guillermo Morón? Él tiene un texto sobre colonia y provincia. Si lo pueden buscar, no me acuerdo, pero es así, colonia o provincia. Él decía, ¿por qué si España vino, por qué no creó un sistema como el español? Ellos crearon fue sistemas de colonias y provincias, capitanías generales, pero no era la estructura de los españoles, porque no vivíamos como españoles, vivíamos bajo un poder español, no como españoles, porque los españoles vivían muy diferentes. Tenían sus comunidades, había gente libre, podían hacer lo que querían, no sé qué, muchas cosas, pero aquí no, aquí fue el español que llegaba, dominaba y controlaba. Entonces los otros eran los indios, no sé qué, los africanos, nadie puede hablar, nadie puede vivir, nadie puede, o sea, un sistema opresivo totalmente, ¿ves? Entonces allá eran dominados y aquí vinieron a dominar, ¿ves? Claro, llegaron con otro sistema. Dime, Osvaldo. Hay una parte que también me gustaría subrayar que me parece importante, que es cuando él invoca como a Malinowski y habla de que el abrazo, voy a leer aquí, dice que en todo abrazo de cultura sucede lo que en la cópula genética de los individuos. La criatura siempre tiene algo de ambos progenitores, pero también siempre es distinta de cada uno de los dos. O sea, en ese sentido, pues somos únicos, o sea, no somos ni españoles, ni somos africanos, ni somos indígenas, somos algo distinto a pesar de que tengamos de todas esas raíces. Somos caóticos, ¿no? Estamos así en la precariedad todo el tiempo, estamos así, y no digo caótico en el sentido de que no nos entendemos, sino que pasan muchas,
son muchas capas de culturas al mismo tiempo, pues que hablan al mismo tiempo, ¿ves? Hablamos al mismo tiempo. Todo eso que vamos llevando. Y ahí, Osvaldo, una cosa que tú estás diciendo ahí, ¿sí? Eh, sabe que cuando él menciona a Manilovsky, él le dice que le pide permiso para colocar ese término. Sí, al final le pide Ah, permiso. no, Dice que es el padrino. no, dice que ya él lo aceptó. El padre de la etnología, ¿no? De la etnografía. Si lo aprueba, está bien. Ah, Si Malinowski lo aprueba, está bien. claro, ve, porque no puede desligarse del centro del canon, ¿ve? Dice, la voy a acuñar con licencia de ustedes. O sea, pero bueno, usted está creando una teoría latinoamericana y está pidiéndole permiso a los franceses también, ¿eh? A la academia, a la ilustración, ¿ves? Está creando un nuevo sistema genial. O sea, me parece porque como se arma la estructura es genial, así como él lo escribe y como lo dice. Porque eso es lo que nos explica de dónde venimos y qué somos, ¿ves? O sea, dice, somos, ¿cómo es que tú dijiste, Osvaldo? Padre e hijo, ¿cómo es? Somos Que somos como la cópula, o sea, resultado de la cópula de eso. Somos ese resultado, pero no queremos acercarnos a ellos, pero vivimos con ellos. Una cosa así es que dice, ¿no? Sí, la criatura siempre tiene algo de ambos progenitores, pero siempre es distinta de cada uno de los dos. Es genial eso ahí, genial esa parte, porque es como crear esa epistemología, por eso peleamos tanto de dónde viene, qué es, cómo nos vemos, cuál es el autor que vamos a utilizar para sustentar ese sistema teórico, ¿sí? Cuando, cuando tú dices, bueno, pero es que este, yo soy sincrético, y dices, ah, pero ¿cómo? ¿Quién te dice eso? ¿Que eres sincrético? ¿Estás claro en eso? Claro, ¿eh? Entonces te va colocando. Una vez yo estaba ahí en Caracas, vi un documental, ay, que no me acuerdo cómo se llamaba, que decía, ¿qué pasaría si Beethoven hubiera nacido en Caracas? ¿Sí? ¿Cómo era la quinta sinfonía en salsa, ¿no? Y yo decía, bueno, es un mundo distópico ahí súper interesantísimo, porque es la pregunta, es decir, mire cómo son las cosas, siempre tenemos esa referencia, ¿eh? Siempre es esa referencia. ¿Qué pasaría si hacemos esto con guitarra? ¿Qué pasaría si hacemos esto en función, sí? Si Picasso, no sé qué. O sea, siempre no podemos desligarnos del centro académico del canon. Hay un, Por más que lo intentes, que corras, llegas otra vez a ese punto de partida. hay un, ¿Ves? hay un poema, Dime. hay un poema de Nicolás Guillén que habla de la balada de los dos abuelos. No sé si lo he escuchado. Sí, sí, sí. Habla del abuelo negro y el abuelo blanco. ¿Sí? Uno representa los elementos de percusión, los instrumentos de percusión y los otros los de cuerda. Y así varias cosas. O sea, él habla de Sí, ritmo, ¿no? claro, eso es el secretismo, porque además también, por ejemplo, acuérdense que cuando Carpentier escribe también, que es de la misma generación de Nicolás, ¿no? Que coloca ahí ¿cómo se llama? El cuento de las dos lunas. Búsquenlo, el cuento de las dos lunas de Carpentier. Es lindísimo. Además, es un cuento bastante extenso que son dos cofradías que se matan porque ellos dicen, ahora tenemos, está la cofradía del chivo y la cofradía del conejo. Entonces estos tenían a Ochun y estos a Yemayá, ¿no? Una cosa así. Y los dos se van a entonces ellos tienen los entes, ¿no? Las entidades. Entonces ellos entran los dioses y la cofradía los cobija y le dicen, no, usted es el conejo. Entonces, bueno, y usted era, entonces, ¿cuál era el que manda más, el chivo o el conejo? Y al final las cofradías terminan matándose porque dicen que no se ponen de acuerdo ni siquiera entre ellos. ¿Eh? Es súper lindo ese trabajo, esos cuentos, ¿no? Ustedes búsquenlos ahí. No sé si ustedes conocen la obra de Carpentier, aquella que se llama Eque Yambao.
Es la primera novela de Carpentier, cuando él la escribió cuando estuvo preso, ¿no? Y él la escribió él con los cuentos que él, él fue detenido por, eh, y, y él cuando estaba ahí le llega esa palabra, Ekweyambao significa loado seas, ¿no? Bendito seas. Y empieza a jugar con la imagen de un personaje que se llama Manita en el suelo, ¿ok? Y Manita en el suelo era un negro que se había independizado, robaba para llevarle a los pobres, ¿ves? Y él crea un sistema como, parece como una especie de, no sé, como superhéroe, superhéroe, ¿no? Así, de que roba para llevar a los otros. Y Manita en el suelo, siempre lo van a salvar los dioses, ¿eh? Porque es ese sistema sincrético. Manita en el suelo incluso era porque la gente hablaba de que ese personaje existía, salía de noche y todo, ¿no? No hay certeza de eso, no hay claridad en eso, pero sí la obra es muy linda, donde te habla de que Carpentier escribe una novela basada en cuentos de cosas que le decía a la gente en la calle. Eco Yambao, ven, bendito sea. Incluso Carpentier, mire lo que hace, mire lo que, para ir cerrando como esta parte que me parece tan linda, ¿no? Miren, él escribe una ópera, búsquenla ahí, yo la tengo, se las puedo pasar. Voy a pasarles toda esa información. Una ópera que se llama Manita en el suelo. Y Manita en el suelo es tan bella, pero es una ópera. O sea, es una ópera. ¿Sí? Lo más excelso de la cultura europea, Carpentier se lo trajo y ahí tiró los personajes y colocó, fue todo, Manita en el suelo, la Virgen de la Caridad, los coloca los tres Juanes. Entonces los Juanes se comen un gallo, ¿sí? El gallo de Manita en el suelo, el gallo que era el gallo para el sacrificio, ellos se lo comen porque tienen hambre. Entonces Manita los viene a buscar y los va a matar porque le mataron su gallo. Entonces ellos se suben en una lancha, en un barco, en una canoa y se van hacia el mar. Los tres Juanes, el Juan del Odio, Juan, todos los Juanes, ¿no? Cuando están en el mar, hay una tormenta porque Manita en el suelo habla con Changó y le dice, Santa Bárbara, lléveselos. ¿Cómo se llama? Hunda ese barco porque no los consigo, no consigo llegar hasta allá. Entonces Santa Bárbara crea una cabalgata y ahí cuando usted lee el cuento, cuando usted lee la ópera, la cabalgata es la cabalgata de las Valquirias de Wagner, que Carpentier hace una transposición y coloca ahí, entonces coloca así, que vienen unos caballos, Changó vienen unos caballos y va a hundir el barco, la embarcación de los tres Juanes que se han comido el gallo. Cuando están ahí a la deriva, ya a punto de morir, los Juanes empiezan a rezarle a Oshun y le piden a la Virgen de la Caridad del Cobre que los salve y ella calma el agua y los lleva otra vez a tierra firme, ¿no? Pero miren los recursos literarios que va a usar porque es el nacimiento de una nueva forma de hacer arte, ¿no? De crear arte. Por ejemplo, esa ópera fue escrita por Carpentier y la música fue compuesta por Alejandro García Caturla. ¿Ves? Entonces, cuando usted, con instrumentos propios de Cuba, con tambores y todo eso, ¿no? Me imagino que debió ser una maravilla. Además que Carpentier era arquitecto y él dijo que había hecho la escenografía y todo de la ópera, ¿no? Bueno, entonces ahí tú ves que hay un sistema, están tomando de la cultura popular, de la cultura que está ahí al frente de ellos, hacen un sistema poético. Esa es la literatura del Caribe, crear ese sistema poético en el cual yo tomo todos esos elementos de la cultura y creo un sistema nuevo que se alimenta, que se cruza ahí de todo eso. ¿Ves? Esa es la transculturación. Ahí les dejo esa, como esa, ¿cómo se llama? Esa inquietud ahí, esa provocación, para que ustedes cuando estén revisando sientan cómo es que funciona esos sistemas
de poéticos de creación, ¿ve? Porque él pasa por ahí, la cultura, el artista como tal tira todos esos trazos y aparecen en su obra todos los trazos de lo que está leyendo, lo que está revisando, lo que está viendo. Y en la literatura del Caribe se va a alimentar de los dioses, de los sistemas religiosos, de los sistemas alimenticios, de todo, de todo, de todo, de todo se va a alimentar y aparecen esas obras maravillosas, ¿no? Un portento de las letras cubanas fue Alejo Carpentier, ¿no? Todos lo sabemos. Y sin embargo, Carpentier tiene un sistema estético muy académico. Usted lee la novela de La consagración de la primavera y ahí está, ¿no? Y además, tiene todas esas conexiones con Occidente. Los pasos perdidos, búsquenla. Los pasos perdidos es una maravilla leerla. Y es eso que dice ¿cómo se llama? Fernando Ortiz. Los pasos perdidos es lo que dice Fernando Ortiz. Nacimos de los dos y no somos al mismo tiempo los dos. Porque los pasos perdidos es la historia de un tipo que se va a una selva porque ya lo cansa la ciudad y la selva no se adapta. Luego cuando él regresa a la ciudad, se regresa a la ciudad, ahora no se adapta a la ciudad porque ahora está acostumbrado a la selva. Entonces es selvático y urbano al mismo tiempo, ¿eh? Ese es el sistema de construcción que me gustaría que ustedes puedan desarrollar con, con los textos que estamos trabajando, ¿eh? Es decir, encontrar esas conexiones. Dime, Carmencita. Bueno, cuando yo me enfrenté al texto, fue inevitable hacer una introspección, porque yo soy consecuencia de eso. Ajá, Y lo interesante del texto y la analogía que hago es que es un término abierto, es constante, es un fenómeno constante y que se manifiesta como cada cierto tiempo que se hace evidente. O sea, primero fue con la conquista, ¿no? que nos conllevó a una colonización. Luego, a raíz de la eclosión de las guerras mundiales, se hace otro proceso migratorio donde llegan otros europeos a América, ¿no? Y que ajá, el Caribe, pues, recesionan esa migración de Europa hacia acá. Y estuvimos expuestos a todo eso, ¿no? A toda esa transculturización. Vamos a asumir que así se acuñe el término, ¿no? ajá, Y en estos momentos, con la diáspora venezolana, nada más tomando, digamos, vamos a tomar el fenómeno con Colombia. Hace 20, 30 años atrás, fue justamente la migración colombiana hacia Venezuela. Y de ahí surge el término de veneco y caliche, ¿no? O sea, de cómo en Venezuela se les acuña esos términos sobre todo el caliche, el colombiano que llega a Venezuela. claro. Y de ese proceso de mixtura que se da surge el veneco. Y en estos momentos, con la diáspora venezolana, yo tenía muchos años de no ir a Bogotá. Y hace 4 años tuve la oportunidad de ir. Y con las personas que estaban, una generación más joven que la mía, unas chicas de 20 años, era justamente diciembre, y ellas me ponen música de Nancy Ramos en el carro donde estábamos. Nancy Ramos y la otra está muy conocida por sus villancicos en Navidad. Ay, no recuerdo ahorita. Entonces me sorprendió, sí, me sorprendió que estas niñas de 20 años, 19, 20 años, me dicen, ay, llegó la Navidad, pusieron la música que más me encanta de niña que escuchaba. Entonces, claro, la diáspora venezolana viene ya prácticamente, eso no es un fenómeno de ahorita, de 8 años hacia acá, o sea, ya eso viene siendo de hace 15, 20 años atrás. Entonces, Claro. me sorprendió el hecho de cómo, en especial Bogotá, se ha venezolanizado, ¿no? O sea, el hecho de que esta generación de colombianos, de bogotanos,
asumieron nuestras costumbres, vamos, no sé si llamarlas modernas, contemporáneas, realmente no sé cómo llamarlas, pero de hace 20 años de lo que hemos vivido, de cómo ellos se apropiaron de eso, ¿no? Entonces, Claro, no es solamente, y es lo que empiezo a analizar del texto de Fernando, o sea, realmente es un fenómeno que es constante, ¿no? Y con estas nuevas sociedades mixtas, bueno, no sé si llamarlo mixto, que son consecuencia desde la colonia a todos estos procesos humanos que hemos vivido, ¿no? Revolucionarios que hemos vivido. Entonces es un término abierto que se acuña y se manifiesta culturalmente de manera constante, ¿no? Entonces en estos momentos Beneco, resulta que Beneco prácticamente ahora está universalizado, ¿no? O sea, ya son canciones y de hecho hay unas reinterpretaciones, porque Beneca, o sea, es que Venezuela caraqueño, no, o sea, es Beneco, Venezuela, Colombia. Entonces se dan esas transformaciones incluso en el lenguaje, ¿no? Asumiendo las características del boom de la canción de estos chicos que salió hace unos meses atrás, o sea, de cómo también incluso en el lenguaje eso va generando esos cambios, ¿no? claro, acuérdate también, por lo menos si tú revisas a Peirce, la teoría de Peirce, ustedes saben que en la lingüística hay dos corrientes muy fuertes, ¿no? De estudio. Está la de Saussure y la de Peirce. Sí, la de Saussure dice que el signo es arbitrario, es decir, que él existe ahí y que la lengua tiene una forma específica de hablarse. Así es, el signo es arbitrario. Nació y es así, la A es A porque tiene que ser A. ¿Ves? En cambio, Peirce dice que la lengua es un contrato social. Es una cuestión de que nos pusimos de acuerdo y decimos, bueno, vamos a hablar que esto sea la letra A. ¿Usted qué dice, Carmencita? Ah, bueno, esto se llama A. Cuando tú aplicas esa teoría de Peirce y él comienza a estudiar las estructuras lingüísticas de todo o sea, dice, todo sistema lingüístico sufre una resemantización, es decir, él se va resignificando constantemente. Las palabras que funcionaban de una forma hace 20 años, hoy ya no funcionan. Si las culturas no se dinamizan, nosotros estaríamos hablando como los españoles hace 500 años. ¿Eh? La lengua se cambia, ella va adaptándose a los nuevos movimientos culturales. Por eso cuando estudiamos la literatura contemporánea decimos, bueno, pero el autor estaba moviéndose a dónde, porque el sistema lingüístico cambió totalmente. ¿Ves? Por eso cuando tú dices, no, que se resignificó la palabra, sí, claro, y dentro de 5 años va a significar otra cosa. Por ejemplo, si tú hablas con tu hijo hoy, con Antares no le vas a entender muchas cosas, porque ellos tienen un sistema de código que hablan a través de Internet y hablan con sus amigos. Y las nuevos sistemas culturales cambian. Cuando estudiamos, por ejemplo, los sistemas culturales del Caribe a través de Fernando Ortiz está haciendo una lectura desde 1940, o sea, hacia atrás tenía una forma de concebir el sistema cultural. Hoy día tenemos otro que es dinámico, se mueve, cambia. Osvaldo dijo, de acuerdo con el Liceo Guerrero, somos los, ¿cómo se llama? Europeos de segunda, que tenemos el conocimiento uno, conocimiento dos. O sea, son explicaciones que se van dando a las nuevas formas como surgen. Incluso, búsquense ahí a Martin Lijar, y Martin Lindhardt, que él siendo suizo, vino aquí a Brasil y luego se fue a Cuba a estudiar todo el sistema de lo cultural. Y él acuñó un término que dice, hablemos de aculturación. Y él resignifica la palabra aculturación. Cuando tú lees el texto, dice, ah, pero es que él está hablando de la transculturación. Pero él le resignifica y crea un nuevo sistema. Dice, el candomblé, el maracatú, no sé qué, los yoruba, modificaron la lengua. Claro, si vamos hacia los estudios culturales, por lo menos desde Peirce, Peirce nos va a decir, claro, tiene que modificarse.
tiene que modificarse. Sería ilógico yo hablar como mi papá, Sí, sí, sería ilógico. en Tú términos, hablas con tu mamá, ella habla de otra forma, ¿ves? Y tú dices, mi mamá sí habla como los viejos. Claro, porque ya ella está en una generación anterior. Sí, una vez Julia me decía, ay, yo fui por un lugar y alguien me dijo, llévelo de Atuche. Yo, ¿qué es eso? Ah, aquí arriba, es una palabra antigua. Entonces, tú dices, claro, y igual todas las concepciones de las poéticas y estéticas, literarias y artísticas van modificándose y van creando una nueva forma de entendernos y de vernos. Iba a decir algo, no sé, creo, Carmencita o Osvaldo. sí que claro, que llegó leyendo, yo me concentré en buscar aculturación, su significado y transculturización y contrastar. Y es que realmente aculturación llega un momento en que queda limitado para poder dar respuesta a lo que realmente es la consecuencia de lo que somos en estos momentos, ¿no? Entonces, Claro, volviendo al tema del cuento de Nancy Ramos y los villancicos, la apropiación de estas niñas y ellas jurando que las cantantes eran colombianas. Entonces claro, claro. cuando yo les digo no, no hijas, ellas son cantautoras venezolanas y son de la tradición navideña venezolana. Y esta nueva generación de colombianos bogotanos juran y perjuran que son cantantes colombianas y que forman parte de su Que- cultura navideña. que Carmencita se sintió ofendida y dijo, tantas horas de No, sábado sensacional no me las van a gastar aquí. no me sentí ofendida, si supieras que no. O sea, a mí admiré fue el fenómeno, José. Claro, no, te estoy echando de broma. Es porque eso saliera por sábado sensacional, ¿no? El super sábado de los sábados. Ve, hay una novela de, ¿cómo se llama este autor muy famoso de Venezuela? Que es sobre eso de los íconos que salían los sábados, ¿cómo se Ay, él fue el escritor de Por estas calles, la novela, ¿cómo se llama él? Por esta calle. Ibsen. Itze Martínez. Itze Martínez. Tiene se llama el mono aullador de los manglares. Si ustedes leen esa novela, es comiquísima porque es sobre cómo se utilizaba el sábado sensacional. ¿Se acuerdan? Es el programa de los sábados que había uno en Radio Caracas, otro en Venevisión para promocionar un sistema cultural y la gente creía en eso. Entonces, por ejemplo, ahí decía, bueno, vamos a colocar un tipo caminando desde Maracaibo hasta Caracas porque le hace una promesa a José Gregorio Hernández. Entonces, la gente no conocía a José Gregorio Hernández y a partir de ahí, ay, el santo, es un santo, Dios mío, ¿eh? Porque ahí está explicando de que la cultura se dinamiza por cualquier elemento, por cualquier cosa. Tú dices, Dios mío, aquí cambió esto, ahora vivimos de otra forma, ahora que tenemos como otras necesidades porque la lengua es eso, la lengua permite que entres y modifiques todo el sistema cultural, total, total, la forma de cómo se vive hoy día. Por lo menos el jueves estaba en una reunión de un grupo de investigación y me decía alguien, pero ¿por qué la gente ahora quiere estar con los fascistas, con la extrema derecha, que no quiere a nadie? Y son puras mentiras todo en Internet. Y dije, porque el mundo es así. Infelizmente, el mundo como lo conocimos a finales del siglo XX, de aquella protección del Estado, ya eso va a desaparecer, ya va a crear, y los chavos ahora dicen, no, a mí no me interesa eso. ¿Ves? Porque el mundo tiene que cambiar. Sería tonto mantenernos siempre bajo la misma estructura, estadual, no sé qué, lingüística, alimentaria. No, ya eso cambió totalmente. Yo me acuerdo cuando yo era niño, la gente se ofendía cuando le decían gocho, ahora todo el mundo quiere ser gocho. No entiendo eso. Pues el ¿Sí? merideño dijo con la palabra. Hasta los trujillanos, una vez me conseguí una persona de Trujillo y me dijo, ay, yo también estoy gocha. ¿En serio? Yo tenía entendido que era la gente de San Cristóbal. Pero bueno. Si usted es feliz, hágalo. Entonces, ve cómo son sistemas culturales. Son sistemas culturales que se van atravesando y usted no lo sabe. A veces una cuestión se resemantiza, ¿ve? Eso es lo que nos está queriendo Fernando Ortiz aquí.
Ustedes tuvieron la oportunidad de leerse la entrevista de Derek Walcott que les pasé ahí. La voy a Sí, compartir aquí. Aquí una con el permiso de ustedes, ¿no? Para no saturarlos ahí de tantas cosas. Yo creo que es esta. Sí, sí, en el enlace. ¿La ven ahí? Sí. Sí, Bueno, ahí si ustedes van hacia la página para complementar lo que estábamos hablando de Fernando Ortiz, la página 39, ¿sí? Él dice una cosa aquí. El entrevistador le dice, sí, pero de cualquier forma existe esta lengua, es decir, pero ellos están hablando sobre el problema lingüístico del Caribe, es decir, de ahí de la isla de Santa Lucía, donde es Derek Walcott, que es al sur de Martinica, y hablan inglés, un inglés así creole, ¿no? Supongo que popular, que es el inglés y que funciona como una lengua franca, una lengua que todos pueden más o menos entender, y junto con el inglés hay nuevas lenguas, como el papiamento, el creole y el patuás, que es lo que hablan ahí en Santa Lucía, ¿no? Entonces él dice, casi todas las islas son bilingües. En Trinidad, por ejemplo, conviven culturas diferentes. Tienen lo chino, lo hindú, lo musulmán. Cada isla carga esta mezcla que sigue y sigue. Y si estás picado con las lenguas, entonces descubrirás muchas distintas pasando por el Caribe, incluyendo, digamos, el dialecto de Jamaica, que es en realidad la lengua jamaiquina. Todo es muy enriquecedor. La situación es de la opulencia, es de opulencia vital, porque tienes mucho de dónde escoger en términos de melodía. Y me encanta esa palabra aquí de opulencia vital, porque es como sobrevive el sistema cultural, como vive el sistema cultural. Nosotros le decimos a eso así, no de otra forma como ustedes le dicen. ¿Ves? Él está defendiendo todos los sistemas de creolización del Caribe, porque todos hablamos creole, ¿no? O sea, en el Caribe se habla creole. Los yorubas, los no sé qué, en Trinidad y Tobago, en Martinica se habla el francés, el patuá, ¿ves? Es un sistema de creoles. El inglés jamaicano es muy diferente al inglés de, ¿cómo se llama? De Inglaterra. Y ellos eran una colonia de Inglaterra, pero no tenían los derechos de los ingleses. De ahí viene todo ese conflicto de Jamaica contra Inglaterra durante la década de los 80, ¿no? Y la señora Margaret Thatcher mandando a matar a los tipos que salían a manifestar en Londres, ¿sí? Que es donde aparece el poeta Kwesi Johnson, ¿no? Lyndon Kwesi Johnson se llama él, que es un poeta dap. Entonces él va y él ve cómo disparan contra los jamaicanos en Inglaterra, en Londres. Y ellos les dicen, ustedes pueden vivir, miren lo que le dicen los ingleses a los jamaicanos, dicen, ustedes pueden vivir aquí en Inglaterra, pero fuera de la ciudad de Londres, no en la ciudad. Entonces los mandaron a las periferias de Londres. Y ahí no tenían salud ni educación. Era la idea de que no tuvieran nada para que se fueran. Y ellos crearon unos guetos. ¿Eh? Sobre eso ustedes pueden buscar una obra de Nigel Williams, una obra de teatro que se llama El enemigo de la clase. Es sobre la guerra en Londres, de cómo ellos se mataron, literalmente se mataron por exigir educación, porque los ingleses decían, pero es que ustedes no hablan inglés, ustedes hablan una cosa ahí que no se entiende. Salían por eso, ¿eh? Y decían, los americanos vienen a Inglaterra a quitarnos los puestos de trabajo. Imagínense eso, en 1983 Margaret Thatcher mandó a todo el mundo para la calle, o sea. ¿Sí? Entonces ellos crean un sistema, ¿ves? Como la colonia queda siempre relegada y crea un sistema propio de comunicación. Por eso dice ahí, todo es muy enriquecedor. La situación es de opulencia vital porque tienes mucho de dónde escoger en términos de melodía. Además, Derek Walcott dice que la lengua es melodía, ¿no? Súper lindo eso, a mí me encanta porque es una cuestión así sonora, ¿no? Es linda. Y luego él dice más adelante, por aquí dice. Me interesa mucho en tu trabajo la influencia francesa, dado que en mi opinión los críticos literarios enfatizan la beta inglesa en tu poesía. No sé si a propósito o no. La manera en que Watson maneja la lengua inglesa es sublime, pero al parecer no se halla muy cómodo en ella. Dijo alguna vez un crítico, o sea, está criticando a él que está hablando un inglés diferente. ¿Qué opinas de ese comentario? ¿Cómo dirías en español? He can kiss my ass. Sí.
la respuesta de Walcott. Y dice, ya en serio, me ha tocado algo de eso y de algún modo me sigue tocando. Me he enfrentado a esa postura. A veces me han preguntado o se ha insinuado en la crítica cuál es mi lengua materna. Y yo respondo, hablo inglés, escribo en inglés, mi lengua materna es el inglés. Allí no hay ningún problema. Yo no pienso en creole francés. O sea, el autor tiene que salir a explicar de que él habla esa lengua porque no es considerado dentro del canon. ¿Eh? Sí conocen a Derek Walcott, ¿no? Que fue premio Nobel. Y él tiene una obra muy linda que se llama Homeros. Y en Homeros, él dice, yo no quise escribir una obra que fuera la continuidad de la Ilíada de Homero. Yo quise construir, fue un- una cuestión musical que hable sobre las islas del Caribe. Imagínense eso. Yo quiero hablar sobre las islas del Caribe. Se los recomiendo, búsquenlo todo lo que consigan de... Yo tengo ese libro completo, si quieren se los paso, que son poesías de Derek Walcott. Sí, lo que pasa es que les pasé fue la entrevista para no dispersarlos, pero ya les puedo pasar esos textos. ¿Está bien? Se quedaron dormiditos. Estamos hablando mucho. ¿Ves? Entonces, Walcott, y cuando él dice aquí, por ejemplo, él habla ahí de su poemario que fue traducido en Venezuela. Entonces era, ¿cómo era que se llamaba? Ellos tienen esta palabra, dice The Star Apple Kingdom, ¿no? Que así se llama la fruta. Y tú dices, ¿qué será eso? Entonces la traducción fue el reino del fruto de estrella. Y en Venezuela ese nombre no encajó, porque en Venezuela esa fruta se llama caimito. Entonces se llama el reino del caimito. Ustedes pueden buscar ese poemario como el reino del caimito. ¿Ves? Porque son adaptaciones y cómo tienes que adaptar la lengua al contexto cultural en el cual estás. ¿Ves? Vas transformando la lengua y vas aumentando la capacidad de signos que puedes mover. ¿Está bien? Cuéntenme, ¿qué más vieron por ahí? Si lo leyeron con calma. Sí, a mí me parece importante la parte en la que él habla de la herida. Ajá, sigue. Ya que lo tengo por aquí subrayado. ¿De qué parte está esa parte? Ajá, aquí está Homero, que cuando él habla de cómo construyó eso y la vastedad del mar. Qué maravilla. Dígame, Osvaldo. Ya que lo estoy buscando. Se le perdió el hombre. Habla de, no es porque uno no quiera olvidar, al contrario, uno acepta tanto como cualquier persona lo haría, que una herida es parte de nuestro cuerpo. Sí, una herida, esa es la página. Sí, que dice, no hay que estar extrañándola, sino... La página 3. No, perdón, Ajá, ya voy. página 3 del PDF, que no sé qué página es. Ajá, aquí estás. Página 38 al final, casi al final. Página 38. Permanecemos aquí. Mira que el amor hecho de nosotros, etcétera. Más maduraremos. Sí, ahí. Toda situación en el Caribe es de ilegitimidad. Ah, total. Te admitimos de entrada que no hay deshonra en la ilegitimidad histórica, entonces podemos ser hombres, pero si seguimos refunfuñando y diciendo, mira lo que el amo ha hecho de nosotros, etcétera, jamás maduraremos. Mientras sigamos sentados haciendo gestos y escribiendo poemas y novelas que glorifican un pasado inexistente, el tiempo seguirá pasando de largo para nosotros, ¿eh? ¿Por qué? Porque es eso, es la actualización constante. Si nosotros nos quedamos solamente en la discusión del Calibán, que fue vapuleado y fue maltratado, no vamos a avanzar, ¿sí? Entonces no vamos a conseguir como nuevas formas de entendernos. ¿Está bien? Muy bueno. Joel, ¿no? Buena parte ahí de la herida. Aquí está Osvaldo. Permanecemos en una sola disposición que está sumamente arraigada en la escritura caribe, una especie de raspadura y soba de una vieja aflicción. No es porque uno quiera olvidar, al contrario, uno acepta tanto como cualquier persona lo haría. Lo haría.
que una herida es parte de nuestro cuerpo, pero eso no quiere decir que uno tiene que pasarse la vida restañándola. Eh, porque también se cae en puede usted caer en el discurso aquel de que, pobrecito yo, ¿no? Que lo dice Otto. O sea, ya diga que vamos a hacerlo, pero no diga cada rato pobrecito yo, porque sería difícil, ¿no? Va a ser complejo. Curso del recién. Dígame. Claro, él plantea que hay que como que superar eso, pero yo también pienso que el conflicto identitario latinoamericano es precisamente esa herida. Y es una herida que yo creo que es una herida que no se cierra nunca. O sea, Sí, es un problema irresoluble, ¿no? Y sí, claro. eso me recuerda mucho también a Octavio Paz y a los hijos de la Malinche. O sea, somos producto de una violación, entonces ¿cómo vives tú con eso? Es una herida que vas a llevar hasta el día que te mueras y de repente los hijos de tus hijos también van a cargar con esa herida. Entonces, para mí por eso es importante porque es un problema irresoluble y me parece bien que sea así. Claro. Lo que pasa es que también lo que está queriendo decir no se ancle ahí. O sea, no se ancle de que, pero sí va a pasar todo el tiempo por ahí. ¿Sí me entiendes? Es como dinamizar ese discurso. Creamos un nuevo sistema ilegítimo. Ahora somos legítimos. ¿Ves? Dime, Ani. Bueno, y él arriba también habla de que no se trata de componer, sino de recomponer. O sea, tratar Ajá. eso ya, los pedazos, las heridas, todo lo que tengamos, pues es hacer otra cosa. Es como sublimar. Ah, claro. Recomponer es exactamente recomponer. Por eso es como volver a colocar las cosas. ¿Cómo es? Con lo que tengo, armo el nuevo rompecabezas, ¿no? Sí. Sí, sí, bueno, y pues como hacer algo más, sí, Sí, más, sí, sí, sí. Saben que aquí, por ejemplo, en Puerto Rico, aquí en una de las, yo tengo algunas cosas que quería compartir con usted, pero vamos a ir paso a paso, porque si no nos saturamos. Que no puedo pasar mucha información, porque si no se me pueden perder aquí. Saben que hay un cantante puertorriqueño que es un calibán, así que siempre sale con alguna locura. Ustedes lo conocen, ¿cómo se llama? Ay, Calle 13 que se llama él, ¿no? Ah, tu Residente. presidente Calle 13. Residente. Él ahora, porque es así todo fashion y tal, ¿no? Pero él tiene un tema, él tiene un tema que se llama Querido FBI. Es eso, es vivir con la herida, ¿eh? Porque él dice, en la canción, él dice que el FBI, o sea, los controla, pero también ellos se han dejado controlar desde la historia de siempre. Entonces él dice, si me controlan, yo los voy a matar a machetazos. ¿Ves? Es el discurso del Calibán. Se va renovando el discurso. La herida se va, ¿cómo se llama? Se pasa el pañito y se vuelve otra vez y se pone el dedo en la herida. Entonces, a mí la primera vez que escuché aquella canción, dije, ¿qué potencia tiene ese tipo ahí, ¿no? Claro, cuando era así más underground. Entonces, creo que es eso, es la legitimidad de esa existencia, ¿no? De, de, de esa poética, ¿no? Que no permite, no permite olvidar totalmente, sino que ella va aflorando constantemente, ¿no? Tampoco es que nos vamos a quedar así que, ay, eh, odio a todos los colonizadores, ¿no? Como aquellas teorías que salieron en la década de los 70 del odio ante tal, tal. Pero sí es comprender de que nosotros pertenecemos a una cultura que fue dominada por una cultura hegemónica, ¿no? Fuerte, además, que fue a través de la violencia, como dijo Fernando Ortiz. Nos quitaron toda la fuerza, nos desnudaron y nos dijeron, bueno, camine y apréndanse las cosas. Entonces todo eso va quedando ahí en la conciencia, ¿no? Ahí dentro, no sé, en alguna parte está todo eso. ¿Qué opinan? Díganme. Creo que estamos hablando mucho, ¿no? No, pero está buena la conversación. Mire, el asunto con relación al lenguaje siempre ha tenido, pues, ha sufrido sincretismo. Incluso cuando llegó el español aquí, ya venía, vamos a llamarlo así, contaminado de otros idiomas, como el árabe, el latín, bueno, de otros idiomas. Y nosotros tenemos muchas palabras todavía que provienen del árabe.
de Entonces, todo. claro, y además las influencias indígenas que tenemos nosotros en nuestro idioma. Entonces todo ese sincretismo también le da personalidad a los caribeños, al caribano. Entonces me parece súper interesante que nosotros a partir de esa lengua que fue la conquistadora, pues podamos también reconquistar nuestro imaginario colectivo y desarrollar pues todo una cultura que nos represente a nosotros como lo plantea Derek Cuenco. El, Sí, casi no me gusta leer las entrevistas, pero bueno, la leeré con detenimiento. Sí pienso, sí, Joel, dime. sí pienso que es una resignificación, resemantización de la cultura nuestra y que podemos eh, llevarla a otro nivel, no necesariamente por estar por encima de otros, sino porque podemos hacerla entender y comprender más a las nuevas generaciones. Eh, llevarla a tuche, como decimos aquí, llevarla a tuche y presentársela a todos los demás. Claro, Joel, sabes que precisamente es eso. Regularmente yo uso las entrevistas es para como comprender qué habla el autor, porque el autor también se conecta y dice a veces cosas que uno dice, claro, por eso era que estaba en tal, ¿ve? Incluso hay una recopilación de la universidad, de la Universidad Central de Venezuela sobre entrevistas que le hicieron a todos aquellos escritores de la generación del boom, ¿no? Que incluso estaba eh, y era súper interesante porque tú decías, bueno, pero ¿qué tienen en la cabeza? ¿Por qué escribió eso? ¿no? Entonces, regularmente la entrevista te ayuda como a liberar algunas cosas que los autores plantean. Por lo menos aquí me llamó mucho la atención de lo de Derek Walcott, es cómo él concibe la lengua y por qué escribe de esta forma. Porque hay una forma que las lenguas eh, hablan de maneras diferentes, en el sentido de las gramáticas. Por ejemplo, yo porque aquí trabajo en portugués, ¿no? Entonces, la gramática del portugués es diferente a la del español. Y cuando usted escribe en portugués pensando en español, usando las mismas palabras, queda mal escrito. Eso es lo que le están queriendo decir a él ahí. Porque usted escribe así en ese inglés tan raro. Porque la forma gramática varía en función de cómo se escribe el inglés padronizado aquel, el estándar, ¿no? Entonces te dicen, no, así no se dice, no se escribe, la frase no va de esa forma, el adjetivo no va ahí. Por lo menos a él le critican todos los adjetivos. Y yo lo compré, hay una cosa que me llama la atención de aprender idiomas, es que usted cuando piensa en el otro idioma es muy diferente, ¿no? ¿Se acuerdan cuando uno le decían que hablara en inglés? Y el inglés también es como al revés, que se aprende las cosas, claro, otro sistema gramático. Cuando usted asume eso, usted empieza a hablar diferente. Entonces usted dice, por eso en Cuba se habla de una forma particular de cómo se crea la oración, ¿sí? Cómo se terminan las palabras, las formas de entonación, esa musicalidad es muy diferente también, pese a que hablan el mismo idioma. O sea, usted dice, bueno, hablan el mismo idioma, hablamos el mismo idioma, pero no se entienden, porque es la forma como se encadenan los verbos antes y después de los adjetivos, ¿eh? Entonces usted dice, pero qué raro. Pero también eso es parte, sí, eso es parte del sistema literario como usted lo va a entender, ¿sí? Como por ejemplo la poesía de Derek Walcott, que la traducen del inglés creole para el español, como lo vamos a entender nosotros, ¿ve? Igual que estamos tratando de comprender el Calibán de M.S. Ser, ¿no? Cómo él construye ese francés y cómo nosotros lo estamos analizando. A lo mejor hay cosas que estamos pasando de largo porque no entendemos esa lengua, ¿eh? Es súper interesante eso. Y cuando uno se mete más y profundiza más en las estructuras de los calibanes, dice, creo que es un riesgo hacer esto, ¿no? O sea, es un riesgo también meterme más. Y cuando hay riesgo es más sabroso, ¿no? Porque ustedes se va así como tanteando entre lo oscuro. Y eso es lo bonito. Por ejemplo, cuando
cuando él plantea eso del inglés es porque también los ingleses, igual que todos, como nos obligaron a aprender esa lengua, nosotros creamos un sistema de códigos literarios también para crear, para crear totalmente. ¿Sí? Primero los barcos negreros que venían de África y fueron para Estados Unidos, los tipos cantaban, los esclavos cantaban en las barracas, ¿no? Entonces los esclavistas le dijeron, no, no pueden cantar, canten esto. Entonces los hicieron cantar canciones de Cristo, ¿no? Y nació el gospel de los campos de algodón, ¿no? Incluso hay una historia así súper triste, que uno de los principales esclavistas del sur del Mississippi, donde estaban todos los negros, el principal esclavista, que era una empresa, era un tipo, era el pastor de ahí, ¿no? Era el que obligaba a todo el mundo a ir a misa, al culto, y obligaba a los negros a ir al culto, ¿no? Tenían que aprender los cantos de Cristo. Entonces los negros, cuando estaban cosechando el algodón, cantaban esas canciones con la forma de como ellos entendían la lengua. Y nació ese gospel, ¿no? Qué maravilloso, ¿no? Que son cantos muy tristes. Y después de ahí vino el blues y el jazz y aparecen todas esas corrientes musicales que es también es toda una, una aventura aprender, ¿no? De dónde viene el gospel, los cantos de trabajo que se transforman posteriormente en, en músicas, así, en géneros musicales que nosotros conocemos como el blues, o como le pasó a los negros de Jamaica, que tenían prohibido, oigan esto tan raro, ellos tenían prohibido escuchar música, la música que venía de Inglaterra, porque aprendían a hablar inglés bien como es. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron? La historia del reggae. Ahí es comiquísimo porque había un vendedor de cerveza, vendía cerveza muy fría, era el único lugar así en medio de no sé qué. Es una historia así, yo decía, ¿y cómo hicieron para tener así el refrigerador, ¿no? Pero bueno, vendía la cerveza y él colocaba los discos, que era ilegal para ellos, ¿no? Colocaba los discos y sobre eso los tipos cantaban y ahí nació el reggae, por eso el reggae es con un DJ, ¿eh? Y colocan la guitarra sobre la música que está sonando y crearon el reggae, ¿eh? Y todas las variantes del reggae ahí hacia abajo, ¿no? Por eso cuando tú sigues a autores así como a los grupos como The Wilder, después, ¿cómo se llama? Bob Marley así en solitario, dices, por Dios, qué capacidad de entender la lengua y cómo la utiliza como una herramienta para decir la incomodidad que tiene. Esa herida, o sea, sale la herida a cada instante, ¿ve? Hablan desde ahí, ¿sí? El blues cuando nace en el sur de los Estados Unidos, los tipos se reunían, era en guetos, o sea, era prohibido y aprendieron a cantar esas canciones, iban iban creciendo con la guitarra, colocaron otros instrumentos de jazz, y nace el jazz, o sea, pues, con otros instrumentos, ¿no? El saxofón, el no sé qué, y aparecen los géneros musicales. En el Caribe está toda la cuestión del reggae, eh, ¿cómo se llama? En Cuba, el danzón, ¿no? El danzón es que va después de eso se va a transformar en la salsa neoyorquina, que es creada por puertorriqueños, dominicanos y cubanos que viven en Nueva York. Imagínense, los latinos crean un estilo musical que es la salsa, la crean en Nueva York, ¿sí? Para mí, un Calibán así gigantesco que yo admiro y que siempre me va a encantar es Ray Barreto, ¿no? Tipo con una visión así increíble de la música y, o sea, meterse en el estilo y crear un sistema nuevo de composición musical. Wow, es una cosa así, va más allá de cualquier otra cosa, ¿no? El reggae, el hip hop, el rap, son géneros que nacen de ahí de esas luchas. El rap nace de la guerra
de los negros, de los Black Panthers, ¿no? En Estados Unidos, que era prohibido, y ellos empezaron a cantar bajo la música de los blancos, y empezaron a crear un género nuevo, el reggae, el reggaetón original, el primer reggaetón de, ¿cómo era que se llamaba? Don Omar, ¿no? Don Omar es, ¿cómo que se llaman los tipos? Baby Rasta y Gringo. O tú escuchas el reggaetón de Baby Rasta y Gringo, que eran puertorriqueños, ¿no? Santo Dios bendito, aquello así que me dijo en estos días, es una matazón, ¿no? Es una, los tipos son violentos, violentos así, y es reggaetón, pero, y el tipo dice, aquí tengo el arma que te vengo a matar, le dice el tipo, ¿no? O sea, en serio, de ahí nace Calle 13 y todo eso, es como todo el Caribe se va conjugando en esa herida, nace y se reproduce y crea nuevas formas de entenderse, de verse, ¿no? Sería bueno hacer una clase sobre música y que nos acompañara Otico y ustedes también traigan sus autores así que les gustan, porque la música del Caribe es eso, ¿no? Ah, yo tengo mucha guerra aquí con mis alumnos con el reggaetón, porque el reggaetón, ah, que mueve la nalga, mueve no sé qué, siéntate aquí, ¿no? Pero el reggaetón, cuando nace originalmente, es una cuestión que nace de la periferia en Puerto Rico, ¿no? Y en Panamá. Entonces los tipos hablan de unos temas sociales agresivos, o sea, no tengo educación, entonces te voy a disparar por no haberme educado. ¡Pah! Por Dios, o sea, ¿qué es eso? ¿Eh? Es el Calibán hablando. Pues yo traía unos fragmentos ahí de los Calibanes para hablar hoy, pero creo que nos extendimos mucho con Fernando Ortiz, pero estaba muy sabroso ahí lo que ustedes estaban diciendo. Pero es eso, ¿eh? Descubran, hagan una lista de los Calibanes que ustedes van encontrando para que vean cómo están en todas partes. Todos son los Calibanes, unos más que otros, y van creando, claro, y se van creando nuevas formas de entenderse, ¿no? Por ejemplo, el rap, el hip hop, todas esas cuestiones que van por la periferia, ¿no? Por la periferia, que van hacia los márgenes, todo ese rap que se saca de Cuba, que se viene de Puerto Rico, que aparece en República Dominicana, los músicos que nacen de Haití, ¿eh? Entonces ahí tú vas a encontrar que es imposible realmente divorciarme del Calibán, ¿no? Y ver cómo la transculturación creó esto que somos ahora. Muchas veces es violento porque es un discurso que va a nacer de esa herida, ¿no? Que dice Walcott, nace de esa herida. Creyeron que nos íbamos a olvidar, ¿no? Eso siempre está ahí, ¿eh? ¿Está bien? Cuéntenme, se quedaron como dormiditos. Carmencita, ¿está dormida? Ahí está Ani. Ah, bueno, a mí me llamó también la atención de esa entrevista de Derek Walcott del trabajo Homero, claro, ese es no de sus primeros trabajos, sino ya de Ajá. uno de los más, ¿cómo se dice? Como más sólidos. Con el que se gana el premio Nobel, ¿no? Él habla de que él lo escribe en inglés porque este le permitía, o sea, él siempre estaba buscando esa sonoridad y dice que los versos eran muy largos y entonces le permitía más pausas y esas pausas era lo que le daba pues una visión del paisaje caribeño. O sea, Ajá. podía en cada pausa ver el horizonte, ver el mar, ver las olas, los truenos, las tormentas, o sea, en cada cosa que él escribía, pues él iba pensando también a la vez en la parte pues pictórica no solo en esa musicalidad que él, También es pintor. sí, porque él también es pintor, eso es Ajá. muy hermoso pues. Y es eso, porque él dice que ahí le da la posibilidad de, ¿cómo se llama? De extenderse, ¿no? Él dice, sería ilógico seguir, por eso yo les decía, sería ilógico seguir la Ilíada, o sea, él crea otra historia, va hacia otro y busca esa sonoridad que la da el mar, ¿no? Que la da el viento, el mar, todo. Súper linda esa parte, no me Sí, acordaba, sí es verdad, Ani. es muy Dime. diferente a la primera etapa de su escritura, que yo he leído de él por lo menos obras de teatro, como La montaña del mono, Ajá. que es muy diferente a esta parte, pues claro, es poesía, pero sí, esa sonoridad en serio es
es única. Y además, aquí les voy a dar un spoiler de lo que vamos a hablar de la próxima clase, que es sobre las estructuras orales. La oralidad del Caribe, cuando tú lo escribes, ¿cómo amarras eso? ¿Cómo lo amarras? Porque es diferente, tú dices, ah, es que él estaba cantando, a que tú lo plasmes, ¿no? Lo escribas. Y conseguir eso es una tarea titánica, titánica, sí. Nunca va a alcanzar el sonido, pero sí la forma de cómo él va a crear el verso para que pueda arrancar, ¿no? Aquí Sonia dice algo así como que las letras de la salsa son las del Caribe. Claro, porque es eso, ¿eh? Es como lo que dice Walcott. Escribo, pero en función de lo que hay allá afuera. El viento, el mar, la fuerza de la naturaleza, ¿sí? Y es que es difícil llevarlo al papel, ¿no? Por lo menos aquí yo tengo algunos poemas, ¿sí? Del Caribe y tú dices, bueno, pero aquí, por ejemplo, te hablan en poesías creole, pero tú dices, pero ¿cómo suena? ¿Cómo suena eso? ¿Cómo será el sonido de eso? ¿Eh? Es decir, cómo buscar. Entonces el escritor busca enlazar la oración de manera que tenga ese sonido, ¿eh? Es difícil. Es la pregunta de las 20.000, ¿cómo se llama? Dice Venezuela, 20.000 noches, no sé. Eso, es la pregunta del siglo. Y así también lo Dime. hace Bob Marley con sus canciones. ¿Perdón? Bob Marley con sus canciones. Ajá. Bob Conseguí. Marley es un ejemplo de eso. Tú lo escuchas y eh, eh, Don't shoot the sheriff, ¿no? Don't shoot the sheriff. Sí, ¿no? Es- ¿De qué está hablando esa canción? Y tú dices, Don't shoot the sheriff. I shot the ¿Qué sheriff. la ¿Ah? Yo, Es yo, positivo. yo I le shot. disparé al sheriff. Exacto. Hay que disparar al sheriff, ¿no? Entonces tú empiezas a seguir la letra. Ah, claro. Tiene una sonoridad, tiene una forma, tiene una profundidad y él acentúa las palabras en determinado momento, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué? Porque él es un poeta que va a cantar. Va a cantar sus poesías y lo va a hacer así. Por algo le dicen el león del Caribe, ¿no? Porque era muy fuerte, ¿no? La palabra, la fuerza que tiene. Entonces, eso, ve ahí, ustedes pueden hacer, el que quiera puede hacer un trabajo sobre Bob Marley y el Caribe, ¿ve? Los sonidos del Caribe a través de Bob Marley. También hay muchos trabajos sobre eso. Y sería el reggae y la poesía dub. También la poesía dub tiene eso. Por ejemplo, Lyndon Quincy Johnson, que le decían que era el sucesor, después de la muerte de Bob Marley, decían que él era el sucesor de Bob Marley. Él quiso negarse a eso, ¿no? Dijo, no, yo no soy el sucesor de nadie, yo soy yo. Y él hizo un trabajo de poesía, que es la poesía dub. O la poesía dub es genial, genial, así, genial. Ustedes les voy a pasar los links de todo eso para que ustedes lo tengan ahí. ¿Está bien? ¿Qué más haría? Cuéntenme, ¿qué más vieron por ahí? José Ramón, si quiere, vamos cortando ahorita porque tenemos una conferencia a las 10:40. Entonces, Vamos. ¿A qué hora es? ¡Ay, meu Dios! Ya son las 10:40. Chicos, próxima clase. Vamos a revisar un material sobre lo antillano, lo vamos a hacer de Aura María Boada. ¿Está bien? Yo se los voy a mandar ahorita. Tengan eso y les voy a mandar unos cuentos. Entonces, ahí vamos a discutir eso en la próxima clase. ¿Está bien? ¿Les parece? ¿Cómo están ahí hoy? gracias. Gracias. Bueno, un abrazo, se me cuidan ahí. Nos vemos la próxima semana, ¿de acuerdo? Chévere.